yo me considero muy afortunado porque conocí de primera mano lo que es Pumas, ¿no? Desde dónde nació esa identidad, de dónde nació la garra, desde dónde nació pues, el equipo grande que es. Agarré el equipo en último lugar general, con problemas de descenso. Sí. La intención era, obviamente, sacarlo volverlo protagonista, ¿no? Pero sacarlo de problemas de descenso y regresarle la identidad de Pumas. Con la directiva habíamos acordado jugar, como ya hay muchos extranjeros, jugar por lo menos con 6 canteranos todos los partidos. Y se cumplió. Nosotros jugamos, cuando yo dirigí el equipo, con 6 canteranos todos los partidos. Por eso yo decía en la intro, es alguien que siempre levanta la mano cuando se necesita, ¿no? Es que se luchó y se peleó desde la identidad, desde lo que es Pumas, desde lo que Pumas siempre ha sido. ¿Me explico? No otra cosa, sino la intención de esa directiva y de ese cuerpo técnico era regresar a Pumas a lo que fue en los 80s. No es fácil, ¿eh? No es fácil. En la semifinal, desafortunadamente, hubo un accidente en el último partido, el equipo perdió control, tuvimos un par de malas actuaciones y perdimos de una manera que no es la adecuada contra el América, y eso me cuesta el trabajo. ¡Universitarios son campeones de México! De Pumas por la garra. ¿Qué tal, amigos de Por la Garra? Yo soy el Gallo Valentín y de una vez les digo que el invitado de hoy es una joya, de verdad. O sea, yo estoy muy emocionado. Yo creo que en cámara se puede ver mi sonrisota de oreja a oreja, porque la verdad para mí siempre es un placer el poderles traer a estos grandes invitados, y el día de hoy pues no es la excepción. Nuestro invitado de hoy es alguien que siempre levantó la mano cuando el equipo lo necesitaba. Es alguien muy aguerrido, es alguien inteligente, alguien que entendía lo que realmente era jugar por el equipo, la afición. Es alguien que siempre ahí estuvo demostrando cátedra, garra, calidad. No, era la verdad. Yo sé que siempre luego me aviento acá unos choros mareadores, pero el día de hoy la verdad es que es un verdadero joya, es un verdadero gusto el poderles presentar a nuestro invitado de hoy. Canterano, o sea, imagínense, canterano, campeón, y posteriormente fue DT. No, ustedes probablemente ya sepan de quién estoy hablando, así que démosle una calurosa bienvenida a el señor David Patiño. Profe, de verdad es un verdadero gusto, un verdadero honor ahorita detrás de cámaras. Probablemente me notaba muy nervioso, lo estoy, pero ¿qué le puedo decir? Yo lo crecí viendo sus videos ahí en YouTube. Mi papá me platicaba de la clase de jugador que usted era. Era un monstruo, lo que me decía mi papá, mi abuelo, y pues para mí de verdad es un verdadero honor el que usted esté aquí conmigo. Muchas gracias, Oliver. Un gusto estar aquí contigo y muchas gracias por la invitación. Profe, bueno, ¿le puedo decir profe? Por supuesto. Porque la verdad es que, bueno, todos en casa ya saben, están igual de emocionados que yo. Profe, toda historia, ¿no?, tiene un inicio. ¿Nos pudiera platicar cómo fueron sus primeros pininos, sus primeros años dentro del fútbol? ¿Por qué le motivó a querer ser futbolista y por qué optó por Pumas? Muchas gracias. Sí, vamos, como cualquier niño que tiene el sueño de jugar fútbol, pues empecé jugando en la colonia, en la calle, por donde yo vivía. Yo soy de la Ciudad de México y jugaba en la calle, jugaba a la cáscara, y en alguna de esas cáscaras mi papá me vio facultades para dedicarme a jugar fútbol profesional y me apoyaron en todo. Y poco a poco fui pues jugando en diferentes equipos, en diferentes ligas, a nivel amateur en la Ciudad de México, liga interclubes, liga satélite. Yo vivía en el norte de la Ciudad de México y eventualmente jugué contra Pumas en algún momento en fuerzas básicas, y me vieron gente de Pumas, y más adelante en mi carrera, ya cuando yo iba a salir de la secundaria, habría tenido yo unos 14 años, me invitaron a ser parte del equipo profesional, de irme a probar
a las fuerzas básicas, aunque ya me habían visto jugar y querían que yo estuviera con ellos. Sí. No, y aparte, pues ya me imagino, ¿no? ¿Quién era ese niño el que nos goleó y el que te hizo túnel, no? Así, ¿quién era ese niñito? No, pues creo que era él. A ver, vamos a preguntarle, ¿no? Y la verdad es que usted siempre demostró tener calidad, ¿no? Siempre demostró tener ahí magia en los pies. Y como usted dice, ¿no? Lo recluta, ¿no? Pumas, usted demostrando esas cualidades, ¿no? Para ser futbolista, porque recordemos, Pumas, ¿no? A lo mejor ahorita podrán decir, no, es que Pumas, pero Pumas era el semillero y era quien realmente aportaba y era la base de la selección mexicana. Entonces no se iban a arriesgar con cualquier niñito ahí, ¿no? Entonces, usted, profe, debuta en el 86, ¿no? Y no le toca, ¿no? Disputar aquella final de Pumas, ¿no? La primera final en contra del América, pero usted ya era canterano. ¿Nos podría platicar cómo vivió esa final, pero no desde el punto de vista de un canterano? ¿Cómo se vive ahí con los compañeros? ¿Cómo es el ambiente? Sí, claro. Bueno, de entrada te tengo que platicar que terminando la secundaria yo me fui a la invitación de Pumas en el año 1983 al equipo de reserva profesional, teniendo yo 14 años. Y pues llegué, Pumas se distinguió en toda la década de los 80s, de los 70s, incluso 70s, 80s y 90s, por tener la mejor cantera de México. Sí. Esto estaba fundamentado en el hecho de que los mejores jugadores amateurs, jóvenes, que tenían ilusión de jugar en primera división, sabía que Pumas era su ventana, era la posibilidad de tener una oportunidad en primera división. Entonces, sabiendo esto, pues llegaban los mejores jugadores a probarse. Y a mí me tocó llegar con jugadores muy importantes que luego fueron figuras en fútbol mexicano, como Memo Vázquez, como Beto García Aspe, y yo mismo, ¿no? Sí, claro. que llegué en ese tiempo. En el 83, ese año, llegamos a la reserva profesional. Nosotros cumplíamos, los más chavos del equipo, cumplíamos un requisito de la Federación de Jugadores Jóvenes que en ese entonces había, y jugábamos con la reserva. La reserva era el equipo que seguía del primer equipo, era el segundo equipo de Pumas. Y pues fuimos creciendo juntos. Yo tuve una lesión muy grave en el 83, tuve una fractura de tibia, y ellos dudaron que me pudiera yo recuperar de la fractura, pero al final me recuperé. En el 83 jugué en reserva, fuimos subcampeones. En el 84 me promovieron a la pretemporada del primer equipo en el año 84, que fue el año de la final contra América, aquella famosa, de los 80s. Y hice toda la pretemporada con el primer equipo, y en el último corte Mario Velarde considera que no estaba listo para estar en el primer equipo, entonces me devuelven a las fuerzas básicas, me devuelven a Pumas ENEP en ese entonces. Y me va muy bien, fui campeón goleador con Pumas ENEP y me llamaban a la selección juvenil, siendo yo el único jugador que no estaba, registrado en un equipo de primera división en la selección juvenil, y el más joven de todos. Sí. Y bueno, ese año jugué todo el año en segunda división, jugué el mundial juvenil en el año 85. Y en ese mismo año fue la final de América Pumas, esa de los 3 partidos, muy controvertida, pero es una generación de Pumas que precisamente fue la que fue base de la selección de México en el Mundial del 1986. Entonces, pues no, imagínate, aprender de los mejores, ¿no? Aprender de gente como Manuel Negrete, como Luis Flores, como Félix Cruz, como Raúl Servín, como todos los jugadores que estaban. Miguel España, por supuesto. Es decir, teníamos un equipazo. Sería hasta difícil mencionarte a todos porque todos eran unas figuras, ¿no? Rafa Amador, Germán Tello, todos los que estaban ahí eran unos jugadorazos. Y aprendes a ser profesional, aprendes a ser un jugador de primera división, aprendes a encontrar esas sinergias personales, esa identificación con un equipo en el cual aprendes todos los valores como persona y los valores futbolísticos, ¿no? Sí. Y bueno, así es como lo vivimos. Yo en ese entonces estaba en la selección juvenil y en Pumas ENEP, y el primer equipo jugó la final.
de ese año, de ese torneo, que en ese entonces eran torneos largos. Y pues es muy emocionante, obviamente, la posibilidad de estar muy cerca de primera división y en ese intervalo de tiempo tener una oportunidad de debutar, la oportunidad de cumplir tu sueño, ¿no? De debutar en primera división. Sí, la verdad es que no por nada usted era el niño maravilla, ¿no? De esos años, o sea, bien chavito y con la calidad y con la actitud y con toda la capacidad, ¿no? Que también eran unos Pumas, como usted dice, ¿no? De esos jugadores que también no eran que fueran ya veteranos, realmente era sangre joven, ¿no? Sangre nueva, demostrando garra, y que a lo mejor usted, ¿no? Con 16, 17, pero igual Miguel España a lo mejor 20 años, ¿no? Y que dices, wow, ¿no? Qué dicha. Yo como si fuera entrenador diría, qué dicha, ¿no? Este equipo me puede rendir 10 años, y que fue así, ¿no? Así fue, exactamente. Y posteriormente de esta primera final, profe, ahora sí ya viene la revancha. Usted ya está en el terreno, usted ya ahora sí ya dice, ahora sí conmigo ya vamos a ganar, ¿no? Esta cuestión de la final del 87-88. Pero ¿usted cómo vivió esa final, profe? Fue, digo, padrísimo todo ese tiempo. A mí me toca debutar después del Mundial. No, antes del Mundial. Antes todavía fue, eso fue antes del Mundial, porque Okay. la selección se fue un año de gira, se cuenta. Se concentró un año para el Mundial del 86. En esa selección estaban pues todo el equipo, todo Pumas. Y nos quedamos todos los jóvenes para debutar en primera división. En el torneo, en ese entonces hicieron 2 torneos. Se hizo el torneo PRODE y el torneo México 86. Y a mí me tocó debutar en el torneo PRODE. No, en el torneo México 86. En el PRODE estaba en el Mundial de Rusia. Entonces, debuté en el torneo México 86 y bueno, poco a poco fui consolidando una carrera en Pumas, ¿no? Me costó trabajo, la competencia era muy alta, la exigencia era muy alta, y me costó trabajo, me tardé todo ese año. El siguiente año estuve en el primer equipo y después hasta el tercer año empecé a jugar un poquito más, ¿no? En la temporada 86-87, todavía con Mario Velarde. Al final ya empecé a jugar más de titular y me fui consolidando más hasta el 87-88. Sí. Es decir, el proceso de un jugador de fuerzas básicas en ese entonces no era así, no era automático, sino que tomaba tiempo, ¿no? Claro. En Pumas se sabía eso muy bien. En Pumas tenía una forma de hacer las cosas que el ingeniero Aguilar sabía perfectamente cuánto tardaba en formar un jugador o un grupo de jugadores para tener un equipo que aspirara a ser campeón, ¿no? Él decía que 4 años. Y en ese entonces teníamos gente de la cual aprendíamos todo, ¿no? Como Héctor Sanabria, como Miguel Mejía Barón, como Mario Trejo, gente que había estado en Pumas, que conocía los valores. Es lo que te digo, yo me considero muy afortunado porque conocí de primera mano lo que es Pumas, ¿no? Lo que, claro. Desde dónde nació esa identidad, de dónde nació la garra, desde dónde nació pues el equipo grande que es, ¿no? Sí, y como usted dice, ¿no? Es porque incluso ahorita, ¿no? Se ven los tiempos, ¿no? De que debuta y un chavito y a lo mejor tiene, ¿no? Ciertas cosas que a lo mejor se pudieran ir puliendo, ¿no? A lo largo de un torneo, 2 torneos, ¿no? Del tiempo, pero desgraciadamente, ¿no? La afición, las directivas, a veces es como de, ¿no? Queremos todo inmediato, y como usted dice, si quieres buenos resultados hay que llevar un proceso, hay que darle, ¿no? Esa como que vaya creciendo bien el árbol para que realmente se pueda dar, porque incluso la final que usted disputa en el 87-88 no se ganan por cuestiones ahí puntuales, pero posteriormente, unos años después, vuelve a tomar revancha y ahora sí, ¿no? Viene esa final. Sí, me habías preguntado del 87-88, que fue un año increíble también para mí. Sí. En Pumas teníamos muchas cosas, muchas ventajas en ese entonces con respecto a los demás equipos, me imagino. Porque Pumas, en vez de hacer pretemporadas en Estados Unidos, por ejemplo, en partidos en Estados Unidos, en ese entonces Pumas organizaba giras en Europa, por ejemplo, para que los chavos jugaran, para que jugáramos. Entonces jugábamos en España un mes, jugábamos en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, un mes, y competíamos contra ese tipo de equipos. Sí. En las pretemporadas. Y antes del 87-88 sale Mario Velarde para la selección nacional y el que se queda era el que era su auxiliar, que era el Capi Sanabria. Sí.
tipazo y bueno, le va muy bien, el equipo hace un gran torneo y llegamos a la final. Y ese es el año en donde yo empiezo a ser titular y influyente en el equipo, ¿no? En donde me empieza a ir mejor, en donde me consideran titular importante, con aporte de goles. Me nominaron al Citlali, en ese entonces se llamaba. En fin, me fue muy bien ese año, fue como mi año de inicio más importante, ¿no? Aunque yo había debutado 2 años antes, pero pues de a poquito vas consiguiendo cosas, ¿no? Claro, y hablando de esa final, ¿no? Porque sobre el papel, ¿no? Pumas era un poco, ¿no? Mejor que ese América, ¿no? Ya con jugadores en piezas muy claves como usted, ¿no? Incluso Adolfo Ríos, todos esta clase de jugadores, ¿no? Miguel España, que también estaba más consolidado, pero desgraciadamente no se consigue el trofeo. ¿Cuál usted considera que fueron o fue como que eso que faltó para poder alcanzar el título? Pues siempre hay detalles que surgen en esos momentos claves, ¿no? Me acuerdo que ganamos el primer partido con gol de Luis, íbamos ganando 1-0 y en la vuelta en la Azteca seguíamos así en medio tiempo. Y bueno, el equipo lo hizo bien, pero por ahí tuvimos un par de fallas, un gol o 2 goles que se van al marcador y entonces el partido cambia, ¿no? Pero bueno, así pasa y la verdad es que el equipo, debo mencionar, ¿no? El América siempre ha sido un equipo muy fuerte. Sí. Siempre ha traído jugadores de mucho renombre, figuras internacionales, ¿no? Y en ese entonces no era la excepción, tenía grandes jugadores, además de que tenía una base de jugadores mexicanos de mucha experiencia y que habían sido también, pues jugadores muy importantes del circuito de primera división en México durante muchos años, ¿no? Y era un equipo muy fuerte. Sí. Obviamente el antagonismo que surgió en esa década entre Pumas y América tiene que ver precisamente con la identidad, precisamente con el hecho de que en Pumas no había extranjeros, por ejemplo. En ese entonces no había extranjeros. Realmente en el año que fuimos campeones, que fue en el 90-91, solo había 2 extranjeros en el equipo. ¿Me explico? Sí. Y todos los jóvenes éramos de cantera, algunos con más experiencia que otros, pero la banca estaba llena de jugadores que luego fueron los importantes en Pumas. Había como una secuencia muy clara, ¿no? Y una identidad. Esto es lo que te digo, una identidad que se defendía y que se sabía cómo desarrollar en ese entonces. Pero sí el contraste entre lo que Pumas era, porque Pumas era un equipo en donde se potenciaban los sueños de los jugadores, la ambición, bien canalizada, por supuesto, el hambre de triunfo, ¿no? La juventud. Y en otros, obviamente, el dinero y otros valores. Entonces eso daba un contraste de valores muy importante que hacía que fuera muy atractivo para el aficionado ver qué pasaba, ¿no? Sí, incluso narrativamente, ¿no? Y todo de la cantera, los jóvenes contra los grandes jugadores. Contra los grandes jugadores que juegan por billete, que vienen de extranjera, dijera mi abuelito. Y era muy llamativo, como usted dice, ¿no? Que a lo mejor ahorita se sigue manteniendo, pero en aquel entonces yo me imagino que era como esa parte, ¿no? Profe, en el 89, previa a esa final que ahorita la vamos a tocar, usted le toca disputar una final internacional, que es la Copa de CONCACAF, y que es si no mal recuerdo, creo que es la última que ha ganado Pumas, ¿no? ¿Usted considera que haber jugado esa final y haber alzado el título les dio como esa garra extra para lo que venía unos años posteriores? Sí, todo suma. El que Pumas haya tenido esa posibilidad de ganar la Conca Champions en ese entonces, en ese año, en años anteriores le había tocado ganar otras copas igual, y sobre todo estaba tirando la fundación de un estilo, de una forma de ver el fútbol, de una forma de ver el desarrollo de los jóvenes, ¿no? Sí, sin duda fue un paso importante
así como otros, ¿no? Te digo que todos los 80s, si tú revisas la estadística de Pumas en todos los 80s, te vas a dar cuenta que la cantera, pues, era lo más importante y que hubo pues, subcampeonatos, el de 84-85, el de 87-88, hasta consolidarnos con el campeonato de la 90-91. Sí, que en esa final, la verdad, recuerdo mucho que le pregunté a mi papá de cómo había vivido, ¿no? esa final en la 90-91, y él me dijo, no, ve el video y después te vas a dar cuenta por qué a mí luego el Brody me caía mal. Ya vi el video y ese gol que le meten al Brody a su poste, ahí sí digo, no, Brody. No, verdad, bueno, Jorge, un gran portero, sí, gran portero, gran personalidad, y una figura sin duda del fútbol mexicano. Sí, y aparte le toca a usted convivir también con el, que ahorita es el doctor García, ¿no? Luis García, que también en aquella final, él mete un golazo, usted ni se diga, se lució con un golazo que le pegó desde media cancha, pero en aquella final, ¿usted cómo la vivió, profe? Y específicamente sí le quisiera preguntar, porque usted le pegaba muy bien al balón, déjeme decirle, no es porque usted está aquí presente, ya quisiera yo haberle pegado así al balón en mis años buenos, pero al momento del famoso Tucazo, cuando Tuca agarra el balón y todo, ¿usted ya sentía que eso iba para gol? ¿Usted le dijo, Tuca, dame chance? ¿O cómo estuvo esa situación? No, mira, teníamos un liderazgo interno muy bien definido. Tuca era un líder en el equipo, era un buen entrenador dentro del campo. De hecho, ese torneo, seguramente sabes la anécdota, él había empezado como auxiliar de Miguel, precisamente en la gira a Inglaterra. Había empezado como auxiliar y Miguel le dice que se vista para jugar. Y son los detalles que marcan la diferencia, sin duda, con respecto, por ejemplo, a lo que ocurrió en las finales anteriores, ¿no? Teníamos un equipo bien balanceado, con jugadores que ya estaban todos a nivel de selección, como Beto, como muchos, como Claudio, como el Capi, como yo, como Luis. Sí. Luis, que fuimos compañeros de la delantera durante todo ese final de la década de los 80s, y pues todos esos factores pues suman para que Pumas haya levantado esa copa, que sin duda es un punto importantísimo en la historia del equipo y que lo define, ¿no? Lo define como un equipo grande por su ideología, no por su dinero, porque nunca ha tenido dinero Pumas, sino por su ideología. Claro, y lo que representaba. Y como usted dice, después de tanto estar dando, que también cabe resaltar que pues se mantuvo el equipo, ¿no? A lo mejor se fueron dando ciertas bajas, pero las que llegaron, pero se mantuvo como ese esqueleto, ¿no? Que yo siempre he considerado que es pieza fundamental que en Pumas se mantenga una estructura del equipo para que siga existiendo esa sinergia y esa filosofía que usted dice, ¿no? La verdad es que era, en paz descanse, el ingeniero Aguilar Álvarez, que era en ese entonces el presidente del equipo. Era una persona que sabía muy bien lo que hacía y que en el desarrollo podía identificar perfectamente cuando un jugador podía ya irse de Pumas porque tenía a otro y lo iba a sustituir de igual manera, ¿no? Entonces, sí, hubo jugadores que salieron importantísimos antes del campeonato, ¿no? Como Adolfo, como Memo, como José Luis Salgado, jugadores que fueron muy importantes en el equipo, pero que la gente de inteligencia deportiva, el cuerpo técnico y el presidente sabía que tenían ahí jugadores que los podían suplir y podían darle pues espacio a que también desarrollaran su propia carrera. En Pumas en ese entonces nosotros lo que pensábamos era jugar para tener la oportunidad de que te conocieran y después tener la oportunidad de ir a algún otro equipo para pues generar un patrimonio, empezar a ganar mejor, ¿no? Por así decirlo. Esa era más o menos la idea. Entonces, en Pumas, esto es realmente cierto, en Pumas los jugadores se iban jóvenes, nos íbamos de 24, 25 años del equipo, siempre, porque era la manera como el club se autofinanciaba y le daba oportunidad a otros de salir. Entonces, sí, digo, en la 90-91 por ahí salió algunos, sin duda. El Tuca llegó de entrenador, Miguel salió al Monterrey y luego a la selección nacional, pero
Vamos, había como un ciclo muy bien definido en Pumas en ese entonces, una maquinita muy bien ajustada, ¿no? Que detectaba talentos y los proyectaba a primera división. Sí, claro, y aparte como usted dice que no solamente era proyectarlos a nivel nacional, también le daba la oportunidad a los jóvenes, ¿no?, de consolidarse y poder saltar, ¿no?, a lo que un jugador siempre ha soñado, que es un llamado de selección. Y usted tuvo la fortuna, gracias a todo lo que usted estuvo trabajando en esos años, de poder ser convocado a la Copa América, ¿no?, del 93, que posteriormente llegan a una final, ¿no?, en contra de Argentina. Bendita Argentina, que siempre ahí hemos tenido rivalidad, odio, amor, pero ¿cómo se vive todo ese proceso, profe, de ser convocado, de ir a disputar la que se disputó allá en Argentina? ¿Cómo son? Para Ecuador. ¿Cómo se vive todo eso, profe? Pues imagínate el lograr conseguir las metas que poco a poco te has ido trazando, ¿no? Que te llamen a la selección nacional, que seas campeón, que debutes en primera división, que tengas una carrera, ¿no? A mí el primer técnico que me llamó a la selección fue Manuel Lapuente, en el año 89. Pero antes de eso, después de la Olimpiada, sí, creo que fue del 88, fue cuando cayó lo de los cachirules. Sí. Para entonces ya me había hablado a mí Mario Velarde para invitarme en la posible convocatoria de la selección nacional de cara al Mundial del 90. Entonces, desafortunadamente perdimos esa oportunidad por lo que ya todos conocemos, pero vamos, mi historia en la selección comienza en ese entonces, por ahí del 88, 89 me llama Manuel Lapuente, que en ese entonces dirigía la selección. Luego se va Manuel Lapuente y llega Menotti, César Luis Menotti me llama a la selección también. Luego se va César Luis Menotti y llega Miguel Mejía Barón y me llama a la selección. Sí. Luego se va Miguel Mejía Barón y viene Bora Milutinovic y me llama a la selección también. Entonces fue toda una historia muy bonita, con recuerdos increíbles, sobre todo la Copa América en el 93, que fue la primera vez que México pues compitió en un torneo que no fuera el Mundial tan grande, ¿no? De tal envergadura, que es la Copa América, que es pues uno de los 3 torneos más importantes de fútbol del mundo, ¿no? Nos invitaron en el año 93, después de la eliminatoria para el Mundial 94, y fuimos a Ecuador a jugar, y jugamos contra Argentina en la fase de grupos y jugamos contra Argentina en la final. En la fase de grupos empatamos, a mí me tocó meter el gol, sí, y en la final perdimos 2-1, pero bueno, ya conocemos la historia. El caso es que fue la mejor participación de México en un torneo internacional fuera de México hasta ese momento, ¿no? Y como que marca el parteaguas, ¿no? Desde ese momento para hasta ahora, desafortunadamente que no se calificó, pues siempre se había calificado en los mundiales. En Copa América llegábamos a semifinales o a finales, sí. En la Copa Libertadores en México se llegaba al semifinales o a finales, varios equipos lo consiguieron. Entonces fue como un tiempo pues muy importante para el fútbol mexicano. Sí, totalmente, que digo, ¿no? Aquí no vamos a sacar los trapos a relucir, ¿verdad? Conmebol, pero pues siempre los equipos mexicanos y como usted dice, la selección siempre ha dejado una huella muy importante, ¿no? A nivel internacional, en esta clase de competiciones, ¿no? Que a veces pues no son tan queridos, ¿no? O no les agrada la idea de que algún equipo mexicano, incluso la selección, pudiese ganar, ¿no? Ese trofeo de tan prestigioso. Pero, profe, después de esa Copa América, uno pensaría que volvería, ¿no? Con su club, ¿no? Muchas felicidades, te la rifaste, ese golazo que le metiste a Argentina, ¿no? Que lo llenaría uno de muchas aludaciones, pero se da de que después de la Copa usted sale de Pumas. Ese fue por un tema de, como usted mencionaba previamente, monetario. Usted quería buscar otras experiencias, o como tristemente y todos los casos que ya hemos entrevistado fue por mensajito, por llamada y tan. ¿Cómo se dio su salida? Ya sabíamos, digo, Pumas sabe, ¿no? Sabía los ciclos, cómo funcionaban.
Era pues, mi mejor momento como jugador. Yo Sí. creo que era el momento en donde yo estaba mejor cotizado en el mercado, donde podían pues, recuperar la inversión de mejor manera. Fue el primer año del draft, esto es importante señalarlo. Sí. Y pues simplemente el cuerpo técnico de ese momento y la directiva decidió que era mi momento de salir y darle oportunidad a alguien más, ¿no? Fue así de simple, no hay una explicación más profunda que eso. Y entonces se me avisó que mi contrato ya había terminado y que ya había terminado y que que me querían otros equipos, ¿no? Estuve a punto de irme en ese draft a Chivas, que era el equipo que quería pujar por mí, pero algo pasó y no fui a Chivas, sino fui a Monterrey. Y llegué a Monterrey, donde estaba en ese entonces, dirigí a Miguel Mejía Barón, pero había salido en ese momento precisamente para ir a Selección Nacional. Sí. Un poquito antes medio año antes había salido. Entonces, pues, conociéndome, el cuerpo técnico pues me invitó para que fuera a Monterrey a vivir otra experiencia, ¿no? Que también fue muy padre, pero sí, vamos, en el año 93 simplemente la directiva consideró que para mí el ciclo ya había terminado y le iban a dar la oportunidad a alguien más. Sí, que a veces, pues sí, ¿no? Están las dos caras, como usted dice, de la moneda, ¿no? Que a veces el club dice, pues ahorita lo vendo y ya recuperamos, ¿no? Esa cuestión Pero es válido. Sí, Digo, el club lo sigue haciendo porque de alguna manera es la manera como se autofinancia. Lo que ha cambiado actualmente es que no hay cantera, ¿no? O sea, no hay cantera como antes. Vamos, Sí. ¿me explico? Que básicamente, pues sí, no hay cantera. Y realmente. desafortunadamente también, pues pasaron muchos años y se globalizó la liga y hay demasiados jugadores extranjeros, pocas oportunidades, no hay seguimientos. Entonces, ya no es como en ese entonces, ¿no? No está tan claro cómo vas creciendo, ¿no? Ahí tienes que, como jugador de cantera, pues aprovechar muy bien tus oportunidades y crecer en un tiempo muy corto, ¿no? Que es lo que hoy se pide. Sí. Sí, digo, vamos, han cambiado los tiempos, pero en ese entonces así era Pumas. Sí, que pues uno siempre como aficionado, ¿no? Le gusta o tiene esa idea de que el jugador, ¿no? Debe de quedarse en el equipo y que por el amor, pues por amor y por aplausos uno no come a veces, ¿no? Y por más que uno quisiera, pues no come y uno tiene que hacer cosas, ¿no? Pero, profe, después de su etapa de Monterrey, que la verdad, como usted dice, fue una etapa nueva, ¿no? Que también lo hizo bien. Le toca irse con Pachuca, en el cual también logra hacerlo muy bien, salen campeones, ¿no? Con los Tuzos. Con ese logro de haber salido campeón, ¿a usted le hubiera gustado regresar a Pumas? O... Te platico todo cómo fue. Sí. Salgo de Pumas en el 93, me voy a Monterrey. Muy desafortunadamente tengo una grave lesión en medio del torneo y me pierdo el Mundial en el 94. Pero en Monterrey me va muy bien, a mí en lo personal, siendo Monterrey un equipo media tabla y que pues no tenía grandes ambiciones, pero en ese entonces. Pero me va bien, la afición me quería mucho, metía goles siempre, o sea, hice muchos goles en Monterrey. Pero me tardé mucho en recuperarme de esa lesión, como un año, estuve sin jugar. Regresé y empecé a jugar, empecé a tomar forma otra vez y me empezó a ir bien y después ya me volvió a llamar Bora Milutinovic a la selección. Sí. En el año 97 me invita la Major League Soccer a jugar en el Colorado Rapids, allá en Estados Unidos. Okay. Entonces yo me prestan Monterrey a Colorado Rapids de la Major League Soccer y voy como extranjero a la Major League Soccer a jugar. Me va muy, muy bien, el equipo queda campeón de su conferencia, fuimos subcampeones generales y yo hago un muy buen torneo en el año 97. Y regreso al Monterrey y en ese momento Pachuca se estaba reestructurando, acaba de ascender y quería hacer un equipo muy fuerte, entonces pues trajo un grupo de jugadores que tenían una trayectoria importante, entre ellos yo. Primero que nada para salvar el posible descenso, ya había torneos cortos, y luego para pues, pelear otras cosas, ¿no? En orden las cosas. Y llego a Pachuca, también una gran institución,
Y pues como todo, las carreras de cualquiera pues tienen un momento de cúspide y luego empiezan a declinar normal, ¿no? Como cualquier jugador. Me seguía yendo muy bien, pero yo ya no era titular en ese entonces. Yo más bien era un recambio importante para el equipo. Siempre le aportaba cosas, hice goles. Sí. Y en efecto, llegamos a ser campeones en el año 99, en el torneo de apertura del 99. Pues increíble, imagínate, ¿no? Para Pachuca en ese entonces lograr el campeonato, que fue histórico para la institución y obviamente pues un cambio, ¿no? De cómo venía Pachuca, porque en los 90s Pachuca pues había batallado, subía a primera división, bajaba, subía y bajaba, cuando había ascenso y descenso aquí en México. Sí. Y logramos ser campeones de la mano de Javier Aguirre, que es otro de mis maestros como técnico. Yo pienso que mis 3 maestros principales son Miguel Mejía Barón, primero, después Tuca Ferretti y tercero Javier Aguirre. Fuimos campeones y en efecto fue un momento muy bonito. Yo hice lo posible por regresar a Pumas para retirarme, sí, claro, que era lo que yo quería. En ese entonces regresó Miguel Mejía Barón a Pumas. Él habló conmigo y me dijo que no se podía en esa ocasión, entonces no pude regresar a Pumas en el año 2000, ¿no? Que fue el año que me retiré. Me hubiera encantado, pero bueno, me tocó regresar después. Sí, ya posteriormente como DT. Es una pena, la verdad, porque lastimosamente a lo largo de ahorita del proyecto, ¿no? Que hemos estado platicando con igual grandes jugadores, sin agraviar, al igual que usted, como el Capi, ¿no? Que también buscó su oportunidad de poder regresar, el Capi Beltrán, de regresar a Pumas, ¿no? Leyenda, ¿no? Para los más jóvenes, no se le da, igual Martín Bravo, que a lo mejor, ¿no? También está ahí buscando, que quiere regresar a Pumas, no se da, y a veces es un poco, uno como aficionado, yo voy a hablar meramente como aficionado, es triste, ¿no? El que no se pueda dar esa oportunidad, ¿no? De que grandes jugadores, ¿no? Que aportaron grandes cosas al club, no tengan ese chance de poder retirarse en el club de sus amores. Es una verdadera pena, profe, pero después de que usted cuelga los botines, sí, es una verdadera pena, profe, porque yo lo estoy diciendo como aficionado y como todos los que están ahí ahorita van a decir, Barón, vas a ver ahorita, por algo te he de topar, Barón, para una entrevista, es para una entrevista, ahí con Miguel Mejía Barón, para una entrevista, primeramente Dios. Pero después de su etapa como jugador viene la etapa de director técnico, ¿no? Que usted habla, profe. En algún momento desde usted, en sus inicios, porque ve que Pumas tiene como esa filosofía, ¿no? De ir formando a grandes jugadores y que después toman esa etapa de director técnico. ¿Usted siempre se visualizó que después de jugador le gustaba esa forma para ser DT? Pues sentía que tenía la vocación para ser entrenador, la verdad. Pero vamos, yo me tardé mucho en regresar a la cancha de manera profesional, ¿no? Sí. Incluso hice mi carrera de entrenador ya estando yo retirado. Muchos jugadores la estudian en activo. Sí. Yo me retiré y estudié mi carrera ya retirado. Yo me retiré en el 2000 y en el año... Y me convertí en director técnico profesional por haber terminado mi carrera en el año 2006. Entonces, pues son 6 años, ¿no? En ese tiempo estuve trabajando en escuelitas de fútbol, pero más que nada como para ir aprendiendo, ir conociendo el entorno. En escuelitas de fútbol y en un equipo de tercera división. Entonces, con mi amigo Toño Rodríguez Limones, que estaba desarrollando un equipo en donde yo vivía en ese entonces, que era en Acapulco. Y hicimos un equipito muy bonito que se llamaba Mantarrayas de Acapulco. Jugamos 2 torneos con mucho éxito, nos fue muy bien. Yo estaba estudiando ya mi carrera para convertirme en entrenador profesional. Yo tenía la vocación de ser entrenador. Sabía que la carrera era una carrera difícil. Difícil porque por la inestabilidad del puesto y por todas las variables que tiene, ¿no? Pero a final de cuentas,
La terminé la carrera de entrenador y tomé la decisión en el año 2006 de dedicarme a ser entrenador profesional. Sí. Después de una invitación que me hace la directiva de Santos Laguna. Yo nunca jugué en Santos ni nada, simplemente en ese entonces el director de Fuerzas Básicas era Mauricio Peña, que era un ex compañero mío de Pumas, entrañable amigo, en paz descanse, y Tato Noriega, que era el presidente del equipo, el vicepresidente del equipo. Me invitaron para empezar a hacer mis pininos como entrenador en Santos, dirigiendo a la 4ª división, que era el equipo sub-15. Y me va muy bien. Y dirijo ahí en Santos a la sub-15, luego me promueven a la 2ª división, luego la 2ª división va a jugar un torneo internacional a Viareggio, en Italia. Me va muy bien, nos va muy bien afortunadamente, y en ese momento me invita a Morelia a dirigir el equipo de ascenso de Morelia, y con posibilidades de crecer dentro de la institución. Entonces pues llego y me va muy bien, me sigue yendo muy bien como entrenador. Afortunadamente siempre me ha ido muy bien como entrenador. Sí, claro. Y como jugador también. Y estoy en Morelia, hay una coyuntura, me dan la oportunidad de dirigir de manera interina al equipo, al primer equipo, después de un año de carrera de entrenador profesional, o sea, muy rápido. Y dirijo la 1ª división, el final de ese torneo y el inicio del siguiente. Los primeros 10 partidos, la verdad me va súper bien. Acuerdo con la directiva que mantenerme en la institución, pero querían traer un entrenador de más experiencia. Y yo con los equipos filiales. Y desde entonces empecé a dirigir a los equipos filiales de Morelia de Liga de Expansión. Digo que era Liga de Ascenso antes. Digo Expansión ahora porque así es como se llama. Sí. Pero era Liga de Ascenso. Me toca dirigir a las filiales de Morelia, que era Mérida. Sí. Y luego fue todos los meses. Con mucho éxito, fuimos campeones con Mérida en el 2009, peleamos el ascenso en el 2009 contra Querétaro, siendo yo el entrenador, y este equipo era filial del Morelia. Okay, luego se mueve este equipo a Nesa y dirijo a Nesa con mucho éxito también en esa época, 2010, 2011 y 2012. Termina mi ciclo con ese equipo, me invita a Veracruz. Allí en Veracruz no me va bien, es el único equipo donde no me ha ido bien. Termino mi relación con Veracruz y la directiva de Pumas de ese momento era Beto García Aspe y era Roberto Medina. Eran los que estaban a cargo eran como presidente y vicepresidente de Pumas. Y me invitan a ir a Pumas, a empezar a desarrollarme como entrenador, que era como yo quería que fuera desde el principio. Entonces yo llego a Pumas para dirigir al equipo sub-20 en el año 2003. Que era Pumas Morelos, ¿no? Sí, dirijo Pumas Morelos un torneo, pero ya no siendo Pumas, ya siendo de otra institución, pero me quedo en la institución de dirigir al equipo sub-20 desde el año 2013. Y me quedo en la institución buscando tener una oportunidad, como era en mi tiempo, que los entrenadores internos hacían carrera para dirigir el primer equipo. Así lo hizo Mario Velarde, así lo hizo incluso Bora Milutinovic, así lo hizo Miguel Mejía Barón, Héctor Sanabria, Duca Ferretti. Así es como se hizo en ese tiempo. Claro. Y es como yo pensé que se hacía. Ya Pumas había cambiado. Pero así es como yo sentía que tenía que ser. Claro, porque usted venía de esa escuela, ¿no? Entonces llego al equipo sub-20 y empiezo a conocer todos los jugadores y empieza a crecer todo, ¿no? Estoy en Fuerzas Básicas desde 2013 hasta que llega Paco Palencia como técnico y me invitan a ser auxiliar de Paco como en el primer equipo, cosa que también fue muy agradable. Paco está a 3 torneos. Cesan a Paco y nos cesan a todos, nos vamos todos. Y se queda Sergio Gea de técnico en el equipo. El equipo tiene una mala racha, sí. Está en una situación de problemada. A mí en ese inter de tiempo, pasan muchas cosas en esto, en ese inter de tiempo me ofrecen ser director de Fuerzas Básicas y estoy en la cantera como director de Fuerzas Básicas, poquito tiempo. Y el equipo se queda sin entrenador, sale Sergio Gea y pues deciden
deciden darme a mí el equipo de manera interina porque nadie lo quería, ¿no? Sí. Y estaba el equipo como en una situación compleja. Y yo con mucho gusto lo tomo, interino en el año 2017, y lo saco de la situación donde está, 2017, 2018. Y en el 2019 salgo. Y esa es mi historia en Pumas como entrenador, pero me fue muy bien porque hicimos 54 puntos en un año, Sí, ganamos en Guadalajara después de 35 años. Hicimos una temporada de más de 30 puntos, históricamente con un récord histórico de juegos de visitante. Sí. Aparte jugando en ese entonces con 6 canteranos siempre, cosa que no ha vuelto a pasar. No pasaba y no ha vuelto a pasar ahora, y llegando a semifinales, ¿no? Primero a cuartos de final y luego a semifinales. Sí. En la semifinal, desafortunadamente, hubo un accidente en el último partido, el equipo perdió control, tuvimos un par de malas actuaciones y perdimos de una manera que no es la adecuada contra el América, y eso me cuesta el trabajo. Sí, que lastimosamente, pues, uno como DT, ¿no? Pasan esas situaciones y ahí dice, uy, ¿no? A veces el resultado, ¿no? Que, como usted dice, ¿no? Yo personalmente sí le tengo que agradecer porque éramos la burla. Yo y mi hermano éramos la burla en la escuela, profe, de que estábamos en la última tabla, ¿no? De esa mala época de Pumas. Usted viene. Por eso yo decía en la intro, es alguien que siempre levanta la mano cuando se necesita, ¿no? Usted no le tiene miedo al éxito, usted siempre responde, usted siempre está ahí. Es que uno cuando ama algo, sí, siempre está ahí, aunque duela, aunque nos lastimen, uno está ahí dándolo todo. Y pues sí, desgraciadamente sucede eso de la semifinal, usted lo cesan, ¿no? Pero yo personalmente hablando, y no porque usted está aquí presente, yo considero que siempre ha hecho un buen trabajo. No tuve la dicha de verlo jugar, más que los videos que ahí tenía mi abuelo, ahorita en YouTube, pero siempre usted fue alguien capaz, ¿no? Usted siempre fue alguien que demostró tener esa visión, ¿no? Incluso esa filosofía, ¿no? Que ahorita me gustaría cerrar con ese tema. Nada más quiero aclarar. Sí. Agarré el equipo en último lugar general, con problemas de descenso. Sí. Y la intención era, obviamente, sacarlo volverlo protagonista, ¿no? Pero sacarlo de problemas de descenso y regresarle la identidad de Pumas, la identidad de potenciar a jugadores de cantera. Con la directiva habíamos acordado jugar, como ya hay muchos extranjeros, jugar por lo menos con 6 canteranos todos los partidos. Y se cumplió. Nosotros jugamos, cuando yo dirigí el equipo, con 6 canteranos todos los partidos. Varios de ellos, algunos lograron hacer una carrera importante, otros no tanto, pero bueno, eso ya tiene que ver con ellos, no con su mentalidad también. ¿Me explico? Sí, con sus entornos, con las situaciones que viven, ¿no? Pero nosotros jugábamos, te digo, con Saldívar, que era cantera, con Mendoza, que era cantera, con Quintana, que era cantera, con Mozo, que era cantera, con Iniestra, que era cantera, con Escamilla, que era cantera, con Figueroa, que era cantera. Todos esos jugadores son de mi época, los potenciaron en la época donde yo fui técnico, ¿me explico? Sí. Con Barrera, que era cantera, aunque ya era veterano, con Cabrera, que era cantera, sí. ¿Me explico? Y aderezábamos con algunos jugadores extranjeros importantes, ¿no? Como González o Nico Castillo en el primer torneo, o como Alustiza en 2 de los torneos, como un par de jugadores más. Sí. Entonces, esto es muy importante señalarlo, porque una cosa, le digo, jugársela así como entrenador no es fácil. Claro. No es fácil. Y yo lo hago y lo he hecho siempre. No lo hice en Pumas, pero en Pumas porque es mi alma mater, vamos, claro. De donde yo nací y es donde es mi querencia, como se diría, ¿no? Pero es la idea de conservar una ideología y de pelear con lo que eres, ¿no? Con lo que eres. Eso es realmente lo que se hizo. Y vuelvo al mismo punto. Fue un año maravilloso porque el equipo calificó en el primer torneo en 6º lugar general. En el segundo torneo, en 3er lugar general, calificó en la Copa, cosa que no hacía en los 2 torneos.
también. Y en la Copa con puros chavos, puros canteranos, todos canteranos. Luego, en el primer torneo llegamos a cuartos de final y en el segundo torneo llegamos a semifinales. ¿Eso qué quería decir? Que estábamos creciendo, ¿me explico? Claro. Que el torneo donde íbamos a ser campeones era el que seguía. Claro. ¿Me explico? Claro, tuvimos el accidente de la semifinal, desafortunado, aunque ese tipo de accidentes, pues los tienen pues, todos los equipos, ¿me explico? Todos los tienen, el Barcelona, el Real Madrid, Brasil en el Mundial de su país, sí. No sé, muchos equipos. Es decir, ocurre. Claro, no es algo externo. No, es decir, hay un pequeño momento de inestabilidad en el juego, algún error individual importante o un par de errores individuales importantes, pero sobre todo lo que quiero recalcar pues es eso, ¿no? Es que se luchó y se peleó desde la identidad, desde claro. Lo que es Pumas, desde lo que Pumas desde lo que Pumas siempre ha sido. Claro. ¿Me explico? No otra cosa, sino la intención de esa directiva y de ese cuerpo técnico era regresar a Pumas a lo que fue en los 80s. Claro. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Se necesita mucho trabajo, entrada, y mucha valentía. Muchos tamaños, tal cual, porque como usted dice, usted apostó y sabiendo que luego no, uno como DT, su banquillo no está. Siempre es así. Y la verdad eso la verdad eso no me preocupaba nunca. Sí, ¿no? Desafortunadamente te digo, los tiempos han cambiado, sí. Pumas ha cambiado y ya no es lo mismo, ¿no? En ese sentido ya esta filosofía romántica que pues te estoy tratando de transmitir de pelear con tu identidad. Pues es difícil sostenerla, ¿no? Y yo puedo entender que hoy ya sea diferente, hoy ya no, el equipo ya no es exactamente eso, ¿no? No sé si pretende hacerlo, tal vez. Yo pensaba o pienso que con Miguel como cabeza en la directiva se podría pensar, pero también los tiempos de exigencia son muy altos y se necesita tener resultados muy rápido y en muy corto tiempo, entonces pues se vuelve difícil. Sí, y que es algo que ahorita sí me gustaría tocar porque, ¿no? Como usted dice, ahorita los tiempos cambiaron, ¿no? Los tiempos de ahorita la afición exige, ¿no? Mediatez, ¿no? Los famosos resultadismos, ¿no? Que usted dice, llegamos a cuartos, llegamos a semifinal, a lo mejor el siguiente, póngale que no hubiéramos salido campeones, pero a lo mejor sí una final. Para mí era sí. Ser campeón, el que seguía era ser campeón. Claro, ser campeón. Y la verdad lo veía factible en todos sentidos, y no solo eso, con la identidad, trabajando con chavos, potenciando a los jóvenes, en fin, lo que ha sido Pumas, ¿no? Claro, y es algo que yo creo y siempre he considerado, porque en Europa, si miramos el modelo de un Ajax, de un PSV, que tienen su cantera, que ganan títulos locales, ya no digamos internacionales, con una Champions o que nacionales, ganan sus títulos con su base, ¿no? Canterana, que a lo mejor puedan dar sorpresas como aquel Ajax que llegó hasta la semifinal, ¿no? En la Champions con puros canteranos, y ya después véndelos, ¿no? Si gustas a la millonada que tú quieras, pero dale oportunidad a los jóvenes, porque al final de cuentas eso es Pumas, eso representa la filosofía de Pumas. Los jóvenes, estoy totalmente seguro, si uno como aficionado a veces se quisiera meter a la cancha y decir, quítate, yo me meto y le pongo el pecho, ¿no? a la bala. Cuanto más un canterano, ¿para qué te traes? A lo mejor a un chavo que no conoce la filosofía, que no siente el amor por la camiseta. Un joven se va a salir y se va a romper el queso y va a sudar y va a dar el 1000%, tenga calambre, tenga la pierna fracturada, porque al final de cuentas esa es la ventaja que tiene Pumas, que los aficionados, que la gente que ama al equipo, es eso, es amor verdadero, no es como otros equipos que a lo mejor los aficionados, si va bien cierto equipo, estamos contigo. Aquí es, si estás mal, si estás bien, como estés, yo te amo, ¿no? Entonces, eso es lo que se debería de retomar. Y es algo que usted, ¿no? Como voz autorizada, como canterano, como exjugador, como DT, quisiera preguntarle, porque el torneo pasado que tuvimos fue un torneo
le voy a hablar como aficionado, fue para el olvido. Perdí muchas apuestas, mis amigos me estuvieron haciendo bullying, y me daba, luego salía a la calle y ya veía las miradas de, ¡ay, le va a los Pumas!, ¿no? Entonces, fue un torneo para el olvido, se tornaba muy favorable, ¿no? Pumas era candidato, se tornó totalmente gris, ¿no? La famosa lilineta se quedó sin llantas a medio torneo, pero en este torneo está ya el nuevo DT, ¿no? Rafa Puente y todas estas cuestiones. Pero usted, desde su punto de vista como DT y como gran analista y apasionado del fútbol y de Pumas, ¿usted cómo ve que para este torneo, cómo ve a Pumas, profe? Digo, la verdad es que Pumas tiene un muy buen equipo. Lo tenía el torneo anterior y lo ha tenido pues prácticamente desde todo el tiempo. Mira, cuando yo salí, llegó Bruno Marioni, no le fue bien, no calificó. Es decir, no calificó Bruno. Sí. Luego vino Michel, él estuvo 2 torneos y no calificó. Es decir, 3 torneos sin calificar. Sí. 1 año y medio. Luego Michel renuncia en la fecha 1, sí, un día antes del primer partido, y Chucho Ramírez decide dar el equipo a Andrés Lilini. Hacen un gran torneo. Ese torneo fue muy bueno. Yo creo que el trabajo anterior tanto de Michel como de su cuerpo técnico en ese entonces, que era pues Israel López, sí, estaba empezando a dar frutos y lo recoge el cuerpo técnico de Andrés, y el equipo hace una temporada excelente, y no solo eso, califica muy buen lugar. Pierde en la semifinal el primer partido contra Cruz Azul de manera importante y sí, logra una remontada, ¿no? Y las remontadas son lo que marcan el ciclo de Andrés. Sí. Ese torneo fue fantástico, yo creo que quedaron en primero o en segundo lugar general, no me acuerdo, pero fue un torneo excelente. Sí. Del nivel de que se espera de Pumas. Claro. Estábamos hablando de que en ese equipo pues ya estaba muy, muy reconstruido, es decir, estaba Vázquez, estaba Mayorga, que no eran jugadores de cantera, pero pues, se consideraban jóvenes que venían. Sí. Estaba Vigón, estaba Carlos González, estaba ya Dineno, estaba Saucedo, que venía de Estados Unidos. En fin, tenían un equipo bastante equilibrado, muy, sí, muy bueno, y así se ha mantenido desde entonces. Entonces, contestando la pregunta que me hiciste ahorita, pues después de ese torneo Pumas ya no tuvo buenos torneos en general, sí, siempre estuvo por abajo del lugar 10, lo cual no es aceptable para claro, Pumas. Y no solo eso, si bien se debutaron muchos jugadores, pues muy poquitos se consolidaron, ¿no? Claro. Entonces, pues vamos, como que no está muy claro el rumbo del equipo desde el punto de vista de identidad, ¿no? Sí. Pero sin embargo, se formó un gran equipo. Vinieron muchos jugadores extranjeros, muchísimos, una nómina altísima de jugadores extranjeros entre ecuatorianos, colombianos, hasta un panameño, luego brasileños, 2 brasileños o 3, luego argentinos. Sí, el Toto y todos ellos, ¿no? Es decir, argentinos varios, ¿no? Uh-huh. Pero el año pasado hicieron una selección, trajeron jugadores de renombre, hicieron un gran equipo, ¿no? Lo cual me dice que este año van a tener un equipo muy competitivo y debería irle bien al equipo. Sí. Eso es lo que a eso quería llegar para decirte que veo un equipo fuerte de Pumas que debería en el papel ser protagonista, ¿no? El torneo, calificar en los primeros 8 lugares y pelear el campeonato. Sí. Entonces ya saben, en casa, tranquilos, respiren, no nos vamos a ir a segunda. Bueno, ni hay segunda, entonces. Bueno, pero pues peor, ¿no? No tenemos dinero para pagar la multa, entonces tranquilos, pueden apostar, ¿no? Pero la verdad es que sí es esperemos, ¿no? Como usted dice, sobre el papel, ¿no? Se ve que ya al menos ya tuvieron el chance, ¿no? De esos jugadores que llegaron al menos a armar esa hermandad, ¿no? Esa sinergia de competitividad. El Rafa Puente a mucha gente le causa cierto ruido, ¿no? Por su pasado, por los números, ¿no? Pero al final de cuentas el fútbol es fútbol, ¿no? Y no te puedes basar solamente en números. Yo de todo corazón deseo que le vaya bien a Rafa Puente.
o al próximo que llegue. Siempre como aficionado uno quiere que su equipo sea protagonista, sobre todo Pumas, ¿no? Que es un equipo grande, Claro. con tanto prestigio, ¿no? en los años y todo. Porque ya ve que luego hay ciertas personas que dicen, Pumas ya no es equipo grande. ¿Tú qué vas a saber, chavo? Estás chavo. Entonces, ojalá que Pumas retome nuevamente ese nivel de protagonismo y sobre todo de filosofía, profe, que es algo que uno como aficionado espera. Cuando alguien te desee. pregunte, que te diga que Pumas no es un equipo grande, primero habría que definir por qué Pumas es un equipo grande. ¿Me explicó? Claro. Porque hay varias maneras de considerarse grande. O de que el medio te vaya a considerar grande. Por supuesto, una es la afición. La afición de Pumas no es local, la afición de Pumas es globalizada, ¿no? Es en todo México, incluso en otras partes del mundo. Esa es una. La segunda es pues los títulos. Claro. En ese rubro, pues Pumas está ahí, no es de los equipos que han ganado más títulos. Incluso hay equipos que han ganado tantos como Pumas, ¿no? Como Toluca o Santos, ¿no? Claro. Entonces tampoco son los títulos lo que te determinan, ¿no? Entonces, ¿qué es? El dinero, no, tampoco es, porque Pumas no se ha caracterizado nunca por tener dinero. Entonces, ¿qué sería? ¿Por qué Pumas es considerado grande? Yo te lo voy a decir, por su ideología, por su identidad. Por eso es considerado grande. Sí. ¿Me explico? Porque su historia le dio una identidad que lo hizo grande. No sé, yo quisiera que la afición pudiera entender esto. Claro, que es muy importante. Porque si se van a cosas... Y por eso es por lo que yo peleaba tanto, ¿me explico? Por eso cuando yo llegué a Pumas, mi visión era retomar eso, ¿me explico? Siempre fue eso, siempre, a costa de lo que fuera. Es decir, y corriendo los riesgos que se tuvieran que correr. Porque yo creo en la juventud mexicana, creo en los jóvenes, porque me tocó vivirlo en carne propia. Claro. ¿Me explico? Entonces, es por eso que nosotros como aficionados de Pumas tenemos que identificar bien por qué nuestro equipo es grande y pedirle al equipo que defienda su identidad. Porque Pumas es diferente a todos los demás equipos. Pumas no es Tigres ni es América. Claro. Entonces, que sea Pumas, de eso se trata. Y para ser Pumas necesita volver a su identidad. Eso es lo que creo que debe ser. ¿Me explico? Sí. Y se debe de hacer, profe, porque así rapidísimo, antes de pasar a una dinámica que tenemos aquí dentro del programa, a mí me tocó, ¿no?, hacer unos pequeños pininos en Pumas, ahí en cantera y todo. Como dijeran, ¿no?, ahí me lastimé la rodilla y ya no pude, pero era muy curioso ver que luego llegaban, ¿no?, exjugadores muy importantes, ¿no?, de renombre. Y pues yo estaba emocionado, ¿no? Así de, órale, está Ailton, está el Capi, está guau. Y ver luego compañeros que es como de, ¿quién es ese señor, no? Y es como de, cállate, ¿cómo que quién es ese señor? O sea, es el Capi o es ¿no? Jerry o es tal y es tal jugador. Y obviamente yo creo que también dentro, ¿no?, internamente, Pumas con los canteranos debería de, pues, dar clases, ¿no?, de historia y a ver, chavos, en tal año la final y por eso se consiguió, hubo tales jugadores. Ahora viene a darnos la plática el señor David Patiño. Todos levántense, paren, bésenle la mano, por favor, porque, o sea, debería de haber algo interno, ¿no?, que produzca y que también genere más amor, ¿no?, y que haga esa conexión entre el canterano y el club, ¿no?, entre el aficionado y el club. Por eso es que también nosotros, mi hermano y yo, optamos por iniciar este proyecto, ¿no?, Por la Garra, en el cual entrevistamos a grandes personalidades como usted, resaltando y diciendo, a ver, Pumas es un equipo grande por esto y esto y esto. Te lo puede decir tal jugador, Pumas hizo esto, Pumas aquello, porque cada vez que uno conoce más y más de la historia de Pumas, uno más se enamora. Y yo creo que eso debería de ser más obvio entre afición, entre el club y todo, y ojalá que, como usted dice, ¿no?, se cree esa parte y de identidad y que se retome, ¿no?, nuevamente, porque al final de cuentas la identidad ha sido lo que nos ha dado títulos. Claro, sin duda.
sin duda, y vamos, yo pienso que querer es poder, ¿no? Claro. Yo pienso que si hay realmente una voluntad interna de regresar a la esencia del equipo, pues se puede. Creo que hay una coyuntura importante ahora porque pues el equipo sub-20 fue campeón en el torneo anterior. Ha sido campeón el equipo sub-17 en los años anteriores por ahí un par de veces. La segunda división de Pumas también ha sido campeón, lo cual te dice que los jugadores de cantera están presionando. Claro. Y deberían, en mi opinión, tener una oportunidad, los mejores, ¿no? Y cuando la tengan, aprovecharla, que de alguna manera eso es tal vez el faltante en Pumas, ¿no? No ha pasado en los últimos años que haya un jugador o dos jugadores o 5 jugadores que realmente aprovechen la oportunidad y consoliden un proyecto, ¿me explico? Sí. Consoliden una identidad, consoliden la vuelta a la identidad, ¿no? A la esencia del equipo, porque si no logras mantener un equipo que tenga resultados consistentes, campeonatos, es difícil. Siempre te vas a la fácil, ¿no? A reforzarte con extranjeros, a meter tantos extranjeros, ¿no? O sea, te digo, al grado tal de que el año pasado llegaron a jugar hasta con 8 extranjeros, ¿no? Entonces, es alarmante para un equipo como Pumas. Eso es lo que yo pienso, más que nada, ¿no? Y no lo digo nada malo por los extranjeros, sino por la identidad del equipo, simplemente. No, claro, porque ha habido casos que los extranjeros se enamoran, ¿no? Del club. Martín, Bruno, Ailton, varios ¿no? Jugadores extranjeros que vienen y se enamoran, pero al final de cuentas, como usted dice, volver a los orígenes, que ha sido la base de Pumas y que ojalá en un futuro pues Pumas vuelva a ser protagonista no solamente a nivel local ni nacional, ¿no? Sino a nivel selección, porque Pumas incluso ha perdido ese llamado de convocatoria a nivel selección nacional. Bueno, tú lo mencionas, analízalo. Sí. El último jugador de Pumas que llegó a jugar el Mundial, que estuvo en Pumas y que llegó a jugar el Mundial, se potenció en el tiempo que estuvimos nosotros. En el tiempo que estuvo Rodrigo Árez como presidente y yo como técnico, que es Chucho Gallardo. Sí. ¿Me explico? Es el último jugador de Pumas que ha sido seleccionado nacional consistentemente y que después se fue al Monterrey, como lo hacen normalmente los jugadores de Pumas, ¿me explico? Claro. Pero eso que quiere decir que sí se puede hacer, ¿me explico? Pero sí, el hecho de que no haya un jugador de Pumas en selección nacional, pues sí te dice algo, ¿no? Sí, es un poco alarmante. Hey, suscríbete. Oigan, amigos, ¿no les ha pasado que no saben dónde ver un partido de Pumas? Bueno, a mí sí. Y de todos los lugares que he visitado y estuve, la verdad es que Pockets es la mejor opción. Pockets cuenta con varias pantallas de gran tamaño para que ustedes puedan disfrutar de sus mejores eventos deportivos, sea básquetbol, NFL, Fórmula 1, UFC, fútbol nacional, internacional, femenil, de selecciones, la Champions, fútbol champán, lo mejor de lo mejor. Además de esto, Pockets cuenta con una gran variedad de bebidas y snacks, como puede ser cerveza nacional, internacional, yardas, limonadas, refrescos, alitas, boneless, nachos, hamburguesas. Todo esto por un excelente precio. Pero ¿saben lo que realmente me gusta? Me gusta de Pockets es el ambiente. Pero lo más importante es que voltees a donde voltees, siempre hay mesas de billar, así que la diversión está asegurada. Así que ya lo saben, para su próxima vez que no sepan dónde ver un partido de Pumas, vénganse a Pockets. Cuando Pumas esté ganando, vengan a Pockets. Y cuando Pumas esté perdiendo, corran a Pockets. Al menos así se van a quitar el mal sabor de boca. Créanme, se los digo por experiencia propia. Así que ya lo saben, Pockets, el lugar donde te la pasas de Pockets. Hey, te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Dale click. Profe, ahora sí le tengo que hablar de usted. La verdad es que para mí ha sido un verdadero honor, un verdadero gusto el poder entrevistar a esta clase de persona que es usted como canterano, como exjugador, como DT. La verdad es que para mí es un placer que ni siquiera la sentí como entrevista, fue una charla hablando de su trayectoria, ¿no? Que es muy importante dentro de Pumas. Yo creo que todos los que nos están viendo ahí en casa, en el trabajo, en el baño, la disfrutaron totalmente.
De verdad, para mí, se lo digo profundamente de corazón, ojalá que todavía hubiera estado vivo mi abuelo, ¿no? El Puma mayor, para poder disfrutar de esta charla que para mí ha sido todo un verdadero placer. Al contrario, muchas gracias a todo tu equipo y gracias por la entrevista, ha sido muy agradable y aparte, bueno, hablar de Pumas para mí es un tema que no me canso nunca de hablar de él y pues felicidades y muchas gracias por todo. Profe, aquí en producción, abusando de su amabilidad, contamos con un balón, si nos lo pudiera autografiar para que alguno de los que están en casa tengan la oportunidad de llevárselo. Amigos, ya saben, es muy sencillo, es muy fácil el poder tener el balón autografiado, que solamente por la garra tiene el honor, ¿no? del profe David Patiño. Solamente tienen que estar al pendientes ahí de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Ahí vamos a estar informando acerca de las dinámicas para que ustedes se puedan llevar a cabo. Ya hicimos una dinámica con Pockets, ¿no? Que es nuestra patrocinador número 1. Muchas gracias, profe. Bueno. Acá está, para que al rato quien se lo gane no me diga, ay, que lo vi ahí en Tepito, que un tal David Patiño también me lo... No, es totalmente original. Así que ya lo saben. Profe, algo que le quisiera decir a todos los que nos ven. Un saludo muy grande a toda la afición. El mejor de los éxitos para Pumas hoy y siempre. Y pues muchas gracias por la entrevista. No, para mí ha sido verdaderamente un placer. También deseándole de todos los éxitos en su nuevo proyecto que tiene aquí con Tomayas, ¿no? Que ya sabemos que es alguien que usted apuesta por los jóvenes, sí. Que es alguien que apuesta por todos. Es un proyecto muy lindo que se desarrolló a partir de un equipo infantil en Yucatán. Yo vivo en Yucatán porque cuando dirigía a Venados de Mérida, mi familia se quedó a vivir ahí, entonces pues ahí vivo. Y este equipo me invitó muy amablemente a dirigir un proyecto muy ambicioso. Ojalá lo podamos ir consolidando poco a poco. Sí, y así va a ser, profe. Usted tiene ahora sí que un currículum muy grande, muy difícil de superar y estamos totalmente seguros aquí por La Garra que usted lo va a conseguir. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, ya saben, yo soy el Gallo Valentín. Esta fue una entrevista más con este gran señorón que fue el señor David Patiño. Comenten, ¿no? A quién más les gustaría que entrevistara. También recuerden que es muy importante el que nos estén compartiendo, estén dando like, suscríbanse. También etiqueten a las personas que les gustaría que yo entrevistara, porque a mí luego me da pena estarlos ahí molestando. Entonces, ustedes ayúdenme con esa chamba, ya saben. Un puma no deja solo a otro puma. Así que, pues, ha sido todo de mi parte. Y recuerden, por Pumas, por La Garra. Por Pumas, por La Garra.